Bienvenidos a este segundo video que formará parte de una serie de videos que les ayudarán a comprender mejor cada tema y así puedan alcanzar los aprendizajes esperados, esperando sea de su agrado. Al final del video pueden dejar sus comentarios o dudas que les hayan quedado para poder aclarárselas. Y ahora iniciamos. El tema que veremos hoy se llama el auge de la economía novohispana. El aprendizaje esperado que tenemos que alcanzar es reconocer las causas y consecuencias del crecimiento económico novohispano en el siglo XVIII. Crecimiento de la población y florecimiento de las ciudades. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, la economía de Nueva España se encontraba en franca recuperación. Tan solo en 50 años, entre 1742 y 1810, la población novohispana, en particular la indígena, casi se triplicó. Con ello aumentó también la cantidad de mano de obra, de producción y de consumidores de cualquier tipo de bienes y servicios. En 1742, la población de Nueva España era de 3.336.000 habitantes y en 1810 se duplicó y alcanzó los 6.122.354 habitantes. En 1810, los indígenas conformaban el 60% de la población total, las castas el 22%, los criollos el 16% y el grupo más rico y poderoso de todos, los españoles, constituían el 2%. El crecimiento demográfico modificó el paisaje novohispano, pues a pesar de que la mayoría de la población habitaba en las zonas rurales, se dio un importante incremento en las villas y los pequeños centros urbanos. Centros mineros como San Luis Potosí, Zacatecas o Guanajuato crecieron de forma notable, al tiempo que las actividades agrícolas favorecieron el crecimiento de pequeñas villas como Celaya y León o Córdoba y Jalapa. También aumentó la población de asentamientos dedicados a la industria textil como Orizaba y Querétaro. Sin embargo, la urbe que mayor crecimiento registró fue Guadalajara, que sustituyó a Veracruz como la segunda en población e importancia del virreinato. Las ciudades de Nueva España se distinguieron por construir grandes palacios y edificios. En ellas había un gran número de templos y conventos que albergaban a monjas y frailes. Las calles del centro tenían una traza reticular. Ahí se encontraban la Plaza Mayor, la Catedral, el Ayuntamiento y la Casa del Corregidor, y muchas veces el mercado. También en el eje era donde vivían los sectores más acomodados. En algunas cuadras más, hacia la periferia comenzaban a aparecer otros barrios, comunidades en las que habitaban los sectores medios y menos favorecidos. Al hablar del desarrollo de redes comerciales internas, podemos mencionar que el comercio fue una de las actividades más importantes para la economía de la Nueva España. Esta se dio de manera externa por medio del comercio internacional en el Virreinato, Europa y Asia, y de forma interna mediante los diferentes nexos entre regiones novohispanas. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la producción agrícola, ganadera y de diversos artículos de consumo básico comenzó a ser suficiente para satisfacer las demandas de los habitantes de Nueva España. Esto estimuló la creación de nuevas redes comerciales internas y el surgimiento de diversos mercados regionales. En ese sentido, la prosperidad de los ranchos y las haciendas del Bajío originó un intenso tráfico comercial entre los centros productores de manufacturas, los reales de minas y los campos de aquella región. Dicho incremento comercial motivó a la creación de nuevos caminos para transportar las mercancías en todo el territorio novohispano. Entre las vías más importantes se encontraban el Camino Real del Norte, que unía el Bajío con los Altos, el trayecto México-Puebla-Veracruz, la ruta de San Cristóbal de las Casas a Yucatán y el Camino Real de Tierra Adentro, que vinculaba el centro con el norte del virreinato. En el siglo XVII, las redes de comercio interno fueron controladas por el Consulado de la Ciudad de México. Además, los miembros de esta corporación
se aliaron con los alcaldes para monopolizar el mercado dentro de los pueblos indígenas. Durante esa época, los granos y la harina se vendían en las alhóndigas a las que acudía la gente con cierta recurrencia. En tiempos de escasez, las personas compraban los granos en los pocitos, donde las autoridades vendían las reservas de cereal. Ahora hablaremos sobre el papel económico de la Iglesia y las grandes fortunas mineras y comerciales. En Nueva España, la Iglesia gozó de numerosos privilegios y acumuló muchas riquezas debido a que muchos feligreses ofrecían limosnas y donaciones piadosas a templos y conventos. Obtenía bastantes recursos por el cobro del diezmo, es decir, un impuesto que consistía en pagar 10% de todo lo que se producía en las tierras novohispanas. La Iglesia utilizó gran parte del capital para edificar y adornar los templos y conventos. Los eclesiásticos mandaron a construir grandes retablos de oro y encargaban pinturas con motivos religiosos para revestir las iglesias novohispanas y así promover el fervor en los fieles. Por otra parte, el clero también invirtió su dinero en la adquisición de las tierras, haciendas, ranchos, ingenios, casas y edificios urbanos. A mediados del siglo XVII, el clero regular estableció en Zacatecas, ya se había adueñado de la quinta parte de todos los inmuebles de esa ciudad. La bonanza económica fue una característica común del clero regular y secular. Sin embargo, una de las órdenes que acaparó más riquezas fue la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron administradores extraordinarios y contaban con una gran visión y habilidad para que sus propiedades produjeran dividendos de manera eficiente. En sus haciendas, por ejemplo, se cultivaba de manera intensiva y especializada, de acuerdo con las condiciones climáticas más adecuadas para cada producto. Una de las haciendas jesuitas más adineradas de la época fue la Santa Lucía, propiedad del Colegio de San Pedro y San Pablo. Esta abarcaba cerca de 150,000 hectáreas. Al ser instituciones con mayor riqueza en Nueva España, la Iglesia intervino de manera crucial en el virreinato, fungió como el principal banco y socio de muchos mineros y comerciantes. Estos grupos también eran parte del sector privilegiado, así como uno de los motores de la economía novohispana. Al hablar de las innovaciones agropecuarias, la tecnología minera y los inicios de la actividad industrial, podemos destacar lo siguiente. En relación a las innovaciones agrícolas, a lo largo del siglo XVIII se dieron condiciones favorables para que la población aumentara. Esto se tradujo en que las ciudades requirieron mercancías de primera necesidad, especialmente alimenticias, lo que favoreció directamente en el crecimiento de la actividad agrícola. En la producción agropecuaria, los españoles trajeron consigo innovaciones para aprovechar de mejor modo las tierras cultivables. Entre las técnicas que destacan están el arado, la pala, la azada o la rotación de cultivos, que ayudaron en la gran producción que se dio en Nueva España. En cuestión de las innovaciones mineras, desde el comienzo, la principal actividad económica fue la minería, por la que se hicieron esfuerzos e incentivos para que se extrajeran la mayor cantidad posible de minerales. Para la corona española estos recursos eran los más relevantes, por ello propició la explotación de minas, imponiendo el impuesto denominado quinto real. La innovación del beneficio de patio, descubierto por Bartolomé de Medina en el año 1554, disminuyó los tiempos de explotación y redujo la cantidad de mano de obra que se necesitaba para las faenas, a pesar de que significaba un mayor costo económico. Posteriormente, se introdujo el calentamiento de los lodos y el uso del mercurio o azogue con sulfato calcinado para purificar los metales. En el siglo XVIII también se intentó maximizar la producción minera, para ello se importaron técnicas desde Europa, como por ejemplo en Guanajuato se aplicó la instalación de explosivos subterráneos, tecnología que no tuvo el éxito esperado. La plata, obtenida en este siglo, provenía principalmente de las provincias de Durango, Jalisco
Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, donde se encontraban las principales minas abastecedoras de este mineral. Si al hablar sobre el inicio de la industria, podemos mencionar que la corona mantuvo un férreo control del comercio, así como de la producción manufacturera o industrial, donde se estableció una serie de restricciones que favorecían la producción española. De todos modos, pequeños productores se organizaron en gremios para proteger sus intereses y generaron pequeñas manufacturas de alimentos, pieles, jabones, ladrillos, cerámica y tallado de canteras. Entre las manufacturas más valoradas estaban la orfebrería, la platería y la textil. Esta última alcanzó un importante impulso debido a la alta demanda de vestuario por parte de mestizos e indígenas, y también debido a la abundancia de la materia prima, especialmente de algodón y lana. En el siglo XVI se establecieron los obrajes en ciudades como Puebla y Ciudad de México, que eran centros manufactureros donde se producían ropa, telas, calzado y sombreros, asimismo cerámica, vidrios, inclusive pólvora. En estos lugares las condiciones de vida de los trabajadores, principalmente indígenas, castas y negros, eran muy deplorables, asemejándose a la esclavitud, situación similar dada en las minas y en las haciendas. Es así como terminamos este video, esperando haya sido de su ayuda para una mejor comprensión del tema, deseándoles continúen trabajando con sus actividades en tiempo y forma. No se les olvide dejar sus comentarios o dudas abajo del video, y recuerden que un pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.